Buen día para todos. Continuando con el curso de Python desde cero, recordemos que el ejercicio anterior dio bastantes problemas, ¿no? Pero bueno, ahí culminamos herencia múltiple, pero igual vamos a seguir utilizando herencia, ya que pues es de los pilares de la programación orientada a objetos. Y a continuación vamos a dividir esto por paquetes, un nuevo paquete, pero acá en PO, que se llame clases, porque vamos a ver hoy clases abstractas. Python. Vamos a ver qué es una clase abstracta y lo vamos a ver directamente desde internet, ¿no? Entonces buscamos qué es una clase abstracta en Python, por ejemplo, ¿no? Porque es el lenguaje de programación que estamos viendo. Y acá nos dice, las clases abstractas en Python, básicamente, al decir que una clase abstracta puede considerarse como un modelo para otras clases. ¿Cómo así considerarse un modelo? Es decir, tenemos una clase, por así decirlo, genérica, la cual tiene unos métodos abstractos, que ya veremos que estos métodos abstractos, los cuales no vamos a implementar, simplemente los vamos a definir. Y a partir de allí, pues, este es un modelo a seguir para las siguientes clases, ¿no? Le permite crear un conjunto de métodos que deben crearse dentro de las clases secundarias creadas a partir de la clase abstracta. Una clase que contiene uno o más métodos abstractos se llama clase abstracta. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, una clase abstracta sería, por ejemplo, digamos que tenemos un carro, ¿cierto? Entonces, tenemos un modelo carro para diferentes tipos de carros, ¿no? Tenemos carros deportivos, 4x4, diferentes tipos de carros, ¿cierto? ¿Qué particularidades tienen en común? Un carro, por ejemplo, puede tener métodos que puede arrancar, puede frenar, puede acelerar, ¿cierto? Pero los diferentes tipos de carros, por ejemplo una Toyota 4x4, va a poder arrancar de manera diferente a lo que lo hace un Lamborghini. Un Camaro va a poder frenar de una manera diferente a como lo hace un Chevrolet o un Renault Aveo, ¿no? Perdón, un Chevrolet Aveo o un Renault 4, bueno, no sé mucho de carros, ¿sí? Por ejemplo, calcular la velocidad máxima a la que puede ir un automóvil. No es lo mismo un Renault 9, ¿sí? La velocidad que puede tener un Renault 9 a la que puede tener, por ejemplo, un Ferrari, ¿cierto? Pero igual son métodos, son acciones que tienen en común todos los autos. Entonces, dentro de nuestra clase base, vamos a definir esos métodos, solamente definirlos. Y, como los otros autos, por ejemplo, la Toyota 4x4, una Fortuner, hereda de un carro, pues va a poder tener esos métodos del carro, pero va a implementarlos a su manera, ¿sí? Va a arrancar a su manera, va a frenar a su manera y va a calcular la velocidad máxima a su manera. Ahora, yo tengo un Renault 9. El Renault 9 es un carro, va a heredar esos métodos que no están implementados, solamente están definidos. Y ahora lo que va a hacer mi Renault es simplemente arrancar a su manera, frenar a su manera y calcular la velocidad a su manera. Y lo mismo puedo hacer con diferentes autos, ¿sí? Espero haya quedado esto claro. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero no con autos. Vamos a hacerlo con figuras geométricas, ¿no? ¿Qué figuras geométricas tenemos? Cuadrados, círculos, rectángulos, hexágonos, pentágonos. Infinidad de figuras geométricas. Pero todas tienen la particularidad de que son una figura geométrica. Entonces vamos a crear nuestra clase figura geométrica, porque este pequeño ejemplo de qué es clase abstracta la vamos a hacer utilizando programación modular, que es como debería hacerse todo, ¿no? Clase figura geométrica. Por ahora no va a heredar de nada, la clase geométrica, perdón, pero vamos a ver que sí va a tener que heredar para que sea abstracta, ¿cierto? Vamos a definirle su método init. Quitamos este retorno, que es un valor de retorno. Y acá vamos a definir. Ya tenemos el init. Vamos a decirle que self. Y vamos a encapsular su ancho. Va a ser igual a un ancho que nos llegue, que ya lo vamos a definir aquí. Entonces, ancho, alto. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo con el self.alto. Le vamos a decir que va a ser igual a un alto.
¿Por qué definimos ancho y alto? Porque todas las figuras tienen un ancho y tienen un alto. Esto nos va a servir para, por ejemplo, calcular el área de la figura, que lo vamos a hacer más tardecito. Ahora vamos a hacer los gets y los set. Vamos a hacer buenas prácticas, ¿no? Def set ancho. Pasamos el self y un ancho nuevo que queremos definirle. Esto de los métodos get y set lo vimos anteriormente, ¿cierto? Self punto ancho va a ser igual al nuevo ancho que me llegue. Y ahora voy a definirle un def get ancho, ¿cierto? Y pues acá solamente le va a pasar el self, el objeto, la instancia de clase, por así decirlo, y retorno pues el valor que tenga aquí. Return self.ancho, ¿cierto? Ahora voy a proceder a hacer exactamente lo mismo, pero con mi alto. Acá pues le quito este espacio y acá en vez de ancho es alto. Ancho y alto. Acá le paso el alto. Alto. Acá nuevamente le paso el alto. Y acá pues le paso el alto, ¿cierto? Acá pues voy a retornar a obtener mi alto. Entonces pues acá retorno self.alto, ¿cierto? Ya tengo mis métodos get y mis métodos set. Ahora, ¿qué voy a necesitar en mi clase? Voy a necesitar, por ejemplo, validar el alto y el largo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si tenemos un ancho y un alto negativos? Eso pues no se puede. Todo esto tenemos que tenerlo nosotros en cuenta a la hora de diseñar nuestras clases. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, def y vamos a definir el método, vamos a encapsular el método también para que sea protegido. Entonces validar el valor. Y solo puede ser accesible desde el mismo paquete o la misma clase, por así decirlo. Y acá le pasamos la instancia de clase y le pasamos un valor a validar. Básicamente lo que vamos a hacer es return y vamos a utilizar el operador ternario para devolver true si el valor está definido. Si valor es mayor o igual a 0, ¿cierto? En caso contrario, pues devolvemos false, ¿cierto? ¿Para qué hacemos esta validación? Vamos a tener que validar el ancho y el alto que no sean negativos. Aquí le estamos diciendo que me retorne verdadero si el valor es mayor o igual a 0 y me retorne falso en caso tal de que sea inválido. Evidentemente tenemos que validar en el constructor los valores para poder inicializarlos, ¿no? Porque si por ejemplo me llega un ancho de menos 10, un ancho negativo, pues no va a poder inicializar mi variable. Para ello pues voy a hacer por ejemplo si, ¿cierto? Mi instancia de clase punto y vamos a validar el valor y validamos el ancho. Si esto me devuelve true, es decir, si el ancho es válido, pues vamos a hacer esto de aquí. En caso contrario, ¿cierto? De que esto pues sea un ancho inválido, sea un ancho menor a 0, pues nosotros vamos a hacer que self.ancho sea igual a 0. Se inicialice en 0 y pues le vamos a enviar un mensaje al usuario que diga error. El ancho de la figura no puede ser negativo. Puede ser negativo, ¿cierto? Ahora pues ya validamos el ancho. Ahora vamos a proceder a validar el alto, ¿cierto? Entonces pues vamos a hacer lo mismo con el alto. Control C, Control V. Y acá pues simplemente le pasamos el alto. Cortamos esto, Control X, lo pegamos aquí, Control V, aquí es ancho, alto, perdón, el alto de la figura no puede ser negativo, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí la validación correspondiente para que tengamos valores positivos. Ahora pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a definir que una figura geométrica vamos a calcular nosotros su área. Entonces
calcular área, porque es algo que podemos hacer nosotros. Le pasamos el self. Y acá lo importante es que le vamos a decir que pase. ¿Por qué le vamos a decir que pase? Porque aquí nosotros no sabemos qué tipo de figura geométrica es. Acá podríamos retornar base por altura entre 2, pero eso sería solamente el área de un triángulo. ¿Qué pasa si la figura es un círculo? Ya no serviría. Por ende, este método de acá tiene que ser abstracto para que cuando creemos un cuadrado, un círculo, un rectángulo y heredemos de figura geométrica, nosotros podamos implementar el calcular área como se nos pegue la gana y hacer el área de la figura que corresponde. Pero hasta aquí esto no es un método abstracto. Es decir, las clases ya no van a estar obligadas a implementarlo. Para ello nosotros debemos heredar de Abstract Base Method. Entonces para ello pues vamos a importar del módulo ABC Abstract Base Class, o sea, clases base abstracta, que esto ya viene dentro de Python 3. Vamos a importar ABC, que es el módulo que nos va a servir. Y aparte dentro de ese módulo tenemos un decorador, que esto de los decoradores ya lo vimos, que esto sería Abstract Method. Aquí el decorador funciona exactamente igual a como funcionan las anotaciones de Spring en Spring Framework, ¿no? Para los que conocen Java. Entonces pues acá vamos a definirle el decorador en este método y le decimos que esto es con @abstract method. Y acá ya le estamos diciendo que esto es un método abstracto. Si nos vamos a la implementación, pues acá nos dice que esto es un decorador y que, bueno, lo que hace básicamente Abstract Class Method, ¿cierto? El estático, etcétera, eso lo veremos después, pero acá simplemente recibe una función y va a ser un decorador. Bueno, entonces pues aparte de ello, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a definirle también el método string def str. Esto pues retorna una string, es correcto, vamos a darlo así. Y vamos a retornar con un fstring, pues figura geométrica, por ejemplo, geométrica. Y le vamos a pasar acá, por ejemplo, tiene un ancho de 2 puntos y le pasamos acá self.ancho. Y coma, y acá tiene un alto, 2 puntos. Y le pasamos acá pues el self.alto. Listo. Hasta aquí pues ya terminamos nuestra clase figura geométrica y esto ya se puede decir que es una clase abstracta. Vamos a explicar esta clase y en posteriores videos haremos la implementación de las demás clases que necesita este pequeño ejercicio, ¿no? De clases abstractas. Entonces pues acá vamos a generarle una documentación. Por ejemplo, clase abstracta para todo tipo de figura geométrica. ¿Cierto? Entonces, esta es una clase abstracta. Le definimos su constructor. Vamos a hacer acá, por ejemplo, pues los comentarios. Constructor de clase. Y bueno, acá básicamente estamos validando que el ancho, si vamos al método validar valor, me valida un valor que pues sea mayor a 0. Si el ancho viene definido y es mayor a 0, pues vamos a inicializar el ancho con el valor que nos llegue por constructor. En caso contrario, el ancho lo vamos a inicializar en 0 y le vamos a decir al usuario que tiene un error, que el ancho de la figura es negativo. Ahora vamos a validar el alto de la misma manera, que no sea negativo, ¿cierto? Acá vamos a empezar a definir nuestros métodos get y set. Get y set. Vamos a colocarle acá pues algo de estética. Copiamos esto y acá pues esto no va a andar mucho en los get y set, ya que pues lo conocemos a perfección. Acá le voy a decir fin de get y set, fin de los métodos get and set. ¿Cierto? Ahora pues este método, ¿qué es lo que hace, no? Pues esto lo que hace es que valida que un valor específico sea positivo. Eso es lo que hace este método. Y acá tenemos el método abstracto, que no lo voy a comentar, que calcular el área. Y finalmente el método string. Aquí terminamos pues la clase figura geométrica. Y ya en siguientes videos terminaremos toda la implementación de clases abstractas.
Y bueno, pues no siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.